Le aprecio mucho a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, que nos tome esta llamada telefónica. Luis Carlos, te mando un abrazo. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, cuéntanos un poco sobre este estudio, la verificación de los datos de las conferencias mañaneras. Pues hay ya muchas imprecisiones, por decirlo de una manera con cierto eufemismo. Hay de pronto datos falsos, no creo que haya una intención de dolo, pero pues es normal que de repente estés hablando durante tantas horas, todos los días, y pues que no tengas todos los datos a la mano. Digo, está complicado. Cuéntanos, Luis. Mira, Integralia Consultores, como parte de su análisis cotidiano de la realidad política del país, lleva a cabo un análisis sobre la veracidad de las afirmaciones del presidente de la República y de algunos de sus colaboradores durante las conferencias mañaneras. Quiero decir que este ejercicio lo están haciendo otras organizaciones o consultoras. Nosotros hacemos el propio, que por cierto es de difusión pública los martes. Puede consultarse en la página de Integralia. Lo que nosotros hemos detectado es que más o menos, dependiendo, hay entre un 30 y un 60% de afirmaciones que hace el presidente de la República que son incorrectas, son falsas, son datos equivocados, muchas veces son datos propios del gobierno federal, pero se presentan, se afirman y se usan para hacer argumentos. Por ejemplo, hace semana y media se dijo que la creación de empleos por parte del IMSS era la más alta de los últimos 10 años. Y era falso. La creación durante el último gobierno de Peña Nieto y durante varios gobiernos de Peña Nieto fue mucho más alta que la que se dio en el primer trimestre de este año. Pero el presidente lo dijo. Y luego uno entraba a la página del IMSS y el IMSS, quizá para componer o para justificar el dicho del presidente, dijo que la creación de empleos en el primer trimestre de 2019 era más alta que el promedio de la creación de empleos en el primer trimestre de los últimos 10 años. Eso es totalmente diferente de lo que dijo el presidente. O, por ejemplo, hace 4 semanas dijo que los homicidios estaban cayendo. Este tema de los homicidios ya se ha dicho mucho, pero dijo que los homicidios en Jalisco estaban cayendo. Y no es cierto. Bueno, en este caso no era posible corroborar porque no sabemos qué tipo de datos usó, cuál es la fuente. Dijo los delitos, pero no sabemos si eran extorsión, si era secuestro, si eran homicidios. Entonces, este tema, por ejemplo, el tema de las gasolinas, aquí no es necesariamente una información falsa, pero es una información que no está sujeta, o que es parcialmente verdadera, no está sujeta a verificación. Han estado diciendo quiénes son los que venden más caro y quiénes venden más barata la gasolina. Llevan 2 semanas diciéndolo. Pero esta información que se da a conocer es errática en el sentido de que no distingue regiones del país, de que no distingue cuál ha sido el aumento en los precios internacionales del combustible, que no da información sobre el impuesto que cobra el gobierno, el llamado IEPS. Y entonces, si tú solamente tomas la información que da el gobierno de quién vende más caro y vende más barato, pues generas una distorsión porque la gente simplemente se queda con la idea de que unos son usureros y los otros, los que venden barato, son buenos empresarios gasolineros. Pero esto deja de fuera una serie de factores muy relevantes. Entonces, lo que está ocurriendo con frecuencia es que la información que está proveyendo el gobierno a través del presidente es falsa en ocasiones es parcialmente verdadera, o en ocasiones carece de los elementos para que sea útil para el análisis y para el juicio, de tal forma que la información se está usando en general con un fin de la narrativa del gobierno, en ocasiones con un fin propagandístico, y eso destruye mucho la capacidad de análisis, la capacidad de la discusión y la capacidad de las políticas públicas, Luis. Estamos hablando no de conferencias de prensa, como lo señalan algunos otros analistas, yo te lo quiero preguntar a ti, Luis Carlos Ugalde, sino de actos y eventos propagandísticos. En este espacio, de hecho, pues dimos a conocer la participación de uno de los, pongo entre comillas, reporteros que están en la mañanera, de nombre Marco Olvera, que trabaja para una agencia de noticias en internet, creo, que se llama Radio LA Inc.,
y que en su cuenta de Twitter pues no tiene más de 40 seguidores. Y una página ahí también pues un tanto sui generis y que siempre hace preguntas pues muy a favor del presidente López Obrador. Desde tu perspectiva, Luis Carlos Ugalde, ¿son conferencias de prensa? De pronto sí hay alguna conferencia, de pronto sí hay algún elemento ahí de confrontación o de pregunta dura, pero en su mayoría parecen más, para muchos, pues elementos propagandísticos que ejercicios de libertad de expresión. ¿Qué opinión te merece a ti? Yo creo que son más una suerte de foros presidenciales, en donde el presidente hace su show, la presentación de sus temas, lleva a sus invitados especiales. De hecho, cuando tú prendes la televisión o los canales de YouTube para ver la conferencia del presidente, quienes lo han hecho, hay un locutor, un animador, es un animador, que antes de que llegue el presidente está diciendo, pónganle la manita para arriba para aplaudir al presidente es el más popular de la era moderna de México, a los youtubers los invitamos a que se sumen, manitas para arriba, más manitas para arriba. Entonces parece, por lo que dice el locutor todas las mañanas, como un concurso de popularidad, un concurso de televisión, y luego llega el presidente, da su mensaje, lleva invitados. Efectivamente, entre el público que asiste hay de todo. Hay desde periodistas, digamos, de medios tradicionales con un amplio circulación, y hay youtubers que tienen 30 seguidores o blogueros. Me llamó la atención el caso que te mencionaba, porque además resulta que es el asesor de comunicación y el pues asesor de medios, el que vende entrevistas, me refiero a que ofrece entrevistas a los medios, del diputado Benjamín Robles Montoya, del PT, ¿no? O sea, al mismo tiempo eres asesor de un diputado y eres periodista independiente, supuestamente, en una mañanera. Es un ejercicio, pues, que para muchos está poniendo en riesgo el tema mismo de libertad de expresión, porque te venden la idea de que hay transparencia o te venden la idea de que hay libertad de expresión, pero, pues, hay más bien una idea de un foro presidencial, como tú le llamas, o de un foro propagandístico. Ahora, a pesar de estas características, yo creo que ese foro presidencial sería mucho más relevante si la prensa que asiste, hay muchos propagandistas que asisten, hay muchos matraqueros que asisten efectivamente, pero también hay periodistas de carne y hueso que llevan en la profesión tiempo, que se guían por los estándares de escrutinio que debe guiar la profesión, y si esos 5, 15 o 20 que están ahí todos los días fueran incisivos, conocieran la materia a fondo, serían capaces de rebatir al presidente. En ocasiones el presidente da cifras o hace afirmaciones que carecen de sustento, dice cosas que no son correctas, probablemente porque las cree, probablemente porque alguien se las dijo, probablemente porque es lo que él quiere decir o que suceda. Pero los periodistas con poca frecuencia, en algunas ocasiones sí, pero no rebaten, no dicen, presidente, eso que usted está diciendo es incorrecto por A, B, C, de tal forma que esto también es culpa de la prensa, de los medios, que por una razón emocional, por una razón de dependencia económica de su medio, por una razón de tradición, no confrontan al presidente. Esto no es nuevo, Luis, pasaba en gobiernos anteriores. Antes no había conferencias, pero yo recuerdo mucho las entrevistas que le hacen a los hacían a los presidentes en México, estas cara a cara para cierto medio en exclusiva. Era verdaderamente frustrante ver el tipo de preguntas que le hacían a Peña Nieto cuando lo entrevistaban en persona. Pues eran totalmente cursis. Entonces lo que estoy diciendo es salameras halagadoras igual, o sea, con el respeto al señor presidente siempre, porque no se nos vaya a enojar, y le habla al dueño y entonces te corre, no pasa algo por el estilo. Sí, no, definitivo, también había un asunto muy, muy complejo. Y este estilo complaciente con los políticos es que en general tú ves un programa de entrevista en la televisión en la noche cuando entrevistan políticos antes y hoy, y quien pregunta no es capaz de exigir una respuesta puntual, no es capaz de decirle, a ver, yo no te estoy preguntando esto, esta es mi pregunta. Entonces, este estilo de que las entrevistas son foros, pues es parte del estilo de López Obrador, nada más que López Obrador habla más,
Utiliza cualquier pregunta para lanzar su mensaje, se está volviendo repetitivo, el presidente está hablando de los mismos temas, está hablando todos los días, ya no hay sorpresas, los chistes son semejantes, sí. Pero reitero, yo creo que vale la pena que haya una prensa más incisiva, más profesional, pero sobre todo exigir el principio de la veracidad como un elemento fundamental de la comunicación gubernamental. Si el presidente no comunica con veracidad, creo yo incluso que hay lugar a responsabilidad administrativa, porque la ley de transparencia y acceso a la información obliga a que los funcionarios públicos comuniquen con información cierta. ¿Te acuerdas cuando el director de la Comisión Federal de Electricidad hace 6 o 7 semanas salió en una conferencia mañanera a acusar a algunos exfuncionarios del gobierno de haber traficado con influencias en el sector eléctrico? Sí, así es. Bueno, en ese PowerPoint que presentó el director de la CFE había información falsa. Se daban cargos o periodos a ciertos exfuncionarios que no lo habían sido, o que habían sido en otro periodo, o que su cargo estaba mal escrito. Sí. Si el gobierno está dando información falsa, me parece que los ciudadanos, los medios, la población en general debería tener el mecanismo de defensa jurídica, porque ese funcionario no está cumpliendo su obligación de dar información veraz. Yo hasta ahora no he visto que se haga uso de ese litigio estratégico para exigir que el gobierno use información correcta, porque si el presidente dice que él tiene sus cifras y todo el mundo la deja pasar, si él tiene sus cifras, yo tengo mis cifras, entramos en el relativismo informativo, en donde cada quien dice lo que cree porque cada quien tiene sus cifras, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso lo que está sucediendo. También de pronto hay mensajes que empiezan a brincar en mucha gente, particularmente en abogados, en constitucionalistas, como pues un mensaje que da de pronto en una mañanera ante una pregunta y dice el presidente: es que hay que optar siempre sobre la justicia, por la justicia, sobre la ley. La justicia es más importante que la ley, no se equivoquen, una cosa por ahí, señala Andrés Manuel López Obrador. Acaba de decir ahorita, hace unos momentos, Luis Carlos Ugalde, tenemos aquí el audio, otro memorándum, dice que puede venir otro memorándum de no aprobarse la ley de austeridad. A ver si tenemos por ahí el audio de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador hace unos momentos. Y estoy esperando que se apruebe la ley de austeridad. Si veo que se pasa el tiempo y no se aprueba, como depende de nosotros, memorándum interno para que nadie vaya a pensar que es lo mismo. No, el cambio va. No es fácil, pero va. Hay quien puede decir esto no es legal, está ya pasándose en sus facultades. ¿Qué opinas, Luis Carlos Ugalde? Bueno, yo quisiera que ahorita un periodista alzara la mano en este momento y le dijera al presidente que no existe la figura jurídica de los memorándums, que el presidente está obligado por la ley de responsabilidades de servidores públicos y por la Constitución a motivar y justificar cada una de sus decisiones, que un memorándum pues, es simplemente como poesía porque no tiene ningún asidero legal, y que el presidente debe dar el ejemplo, sobre todo López Obrador, que ha dicho una y otra vez que nada al margen de la ley, nadie por encima de la ley. Esta es una de sus frases preferidas, es una de sus 10 top. Y entonces, si esa es el caso, no está siendo correspondido. Ayer dijo que había mandado un memorándum a la Secretaría de la Función Pública para que se actuara en contra de los exfuncionarios que habían cometido alguna falta administrativa. Esto, por cierto, es una redundancia, Luis, porque si la Secretaría de la Función Pública descubre irregularidades en el ejercicio del cargo de algún funcionario, está obligada a actuar. No necesita un memorándum del presidente, es una obligación del cargo. Entonces también aquí hay mucha
muchos juegos pirotécnicos de que los memorándums es una manera de mostrar la contundencia del presidente en actuar. Son obligaciones de la ley, no necesita mandar memorándum. En esto de la ley de austeridad, son cosas que el gobierno quiere hacer que afectan a los funcionarios de su gobierno, a su propia administración, pero que tienen que tener una base jurídica. Si no se la aprueban, él quiere mandar un memorándum. Lo que pasa es que este memorándum pues es rebatible, se puedan amparar los funcionarios, es una base endeble de actitud. Pero reitero, si se permite que un funcionario use palabras que no existen como memorándum, si se permite que un funcionario público dé información que no es corroborable o que es información parcialmente verdadera, pero que deja fuera otros elementos de análisis, entonces el gran problema es que entramos en el relativismo y entonces ya cada quien puede decir lo que quiera porque cada quien tiene sus cifras y entonces no hay manera de saber qué es lo cierto, qué es lo falso. Este es un gran riesgo que está pasando en el mundo, que en México tenemos el riesgo de distorsionar el lenguaje, los conceptos, los indicadores, y esto es sumamente peligroso para el periodismo, para la gente, para el análisis, para los mercados, para todos. Finalmente, Luis Carlos Ugalde, ¿le ves mucho futuro a las conferencias mañaneras? Empiezo de pronto ahí a detectar gente que dice, no, es que esto no va a durar más, quizá unos 6 meses más, no más de un año. ¿Le ves futuro a las mañaneras? ¿Seguirán? ¿O todo el sexenio? ¿Cómo lo ves? Mira, la audiencia en el canal los canales de Facebook ha venido cayendo, según información que ha proveído Luis Estrada, que tú lo has entrevistado. Yo conozco a un medio nacional de prensa que me dijeron el otro día que ellos ya no mandaban a nadie a la mañanera porque la verdad me dijeron, pues lo ves en televisión, es exactamente lo mismo, salvo cuando tengan alguna pregunta. Tercero, yo creo que como es el foro del presidente, entonces para el presidente es la manera de decir lo que quiere, decirlo como lo quiere, con un ambiente bastante favorable a su persona, de tal forma que para el presidente es como una manera de ejercer el cargo, y yo creo que para el presidente es incluso una necesidad psicológica, anímica, de estar ahí parado. Si yo soy el presidente, yo mando, yo digo lo que quiero, mando mis mensajes. Si después de las 9 de la mañana ya no pasa nada, es decir, lo que dicen no se ejecuta, es otra historia que habría que evaluar, pero yo creo que para el presidente es una manera de ejercer el cargo y yo creo que sí van a continuar. Ahora, depende entonces de que estas mañaneras sean un ejercicio que sirva a todos, al gobierno, a los medios, a la población, pero yo creo que con el paso del tiempo van a empezar a entrar en la irrelevancia quizá, porque reitero, hay pocos temas nuevos, pero yo creo que sí se van a mantener por el resto del sexenio. Luis Carlos Ugalde, te aprecio mucho que nos tomes esta llamada y bueno, pues estamos muy atentos, seguimos ahí a las cuentas de Integralia y en la página de Integralia también. Lo consultamos cada martes, ¿verdad? Todos los martes lo estamos sacando en redes sociales, análisis de la veracidad de las declaraciones y hechos del presidente, efectivamente, Luis. Muchas gracias. Te aprecio mucho la comunicación. Gracias, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia.